Pero recuerda desde niños, niños cuando muchas veces el hombre, o sea, tú dices una frase muy conocida, los niños no lloran, los hombres no lloran. Pero además creo que los hombres nos van dejando en una posición también de las emociones, solamente es el enojo, o la competencia, o la violencia. Eh, Queremos ganar, queremos, a costa de lo que sea, sobresalir. Eh, eh, y si no, y si le gano a un niño, o le ganaba a un niño, el niño era niñita porque perdía, como si fuera niña, era ser menos, ¿no? O marica, ¿no? Porque pues le ganaba al fútbol o a cualquier otra cosa, a la competencia entre niños. Y siempre en casa, pues es el niño, pues puede jugar en la calle muchas horas o hasta tales horas. Y la niña no, la niña tiene que estar en casa, tiene que ayudar a la mamá o la familia, a la comida, al quehaceres domésticos, o cuidar a los niños, si hay niños en casa más pequeños, pues es trabajo de ella. Los hombres, pues no, nos daban otra forma de vida, como era lo que trabajamos, que íbamos dinero a la casa, ¿no? Lo que estamos frente a la casa. Entonces, también de que el hombre, si tiene varias mujeres, la sociedad le aplaude muchas veces, ¿no? Bueno, eso aún pasa, menos, pero aún pasa, ¿no? Y si la mujer hace lo mismo, pues la catalogamos de muchas otras formas, denigrándola, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto que crecimos con privilegios, pero también crecimos con mucha soledad y con muchos miedos y muchas dudas sobre nuestra forma de ser hombres. Y precisamente estaba esa reflexión, esa parte, que crecemos con privilegios, pero también la otra parte, la soledad, porque no podemos compartir lo que sentimos muchas veces. ¿Cómo yo voy a compartir algo que me está doliendo, que me pesa, que me lastima con alguien? Yo no soy un hombre para yo solito enfrentarlo, para yo solito solucionarlo. Entonces, esas posiciones es el hombre, ¿no? O sea, si hay privilegios, pero también está otra parte. Bueno, sería mi opinión en este momento. Muchas gracias, Surel. Es una opinión muy interesante, muy honesta, y creo que de eso justo se trata este ejercicio, ¿no? De ir presentando, ir desmenuzando ese yo interior, ¿no? Que está ahí, y irlo presentando a los demás, porque finalmente estas discusiones que aparentemente son personales, en realidad son discusiones colectivas, porque lo personal que tú estás viviendo, la manera en que te representas tú como hombre, la manera en que actúas hacia los demás y hacia las demás como hombre, pues no es una manera solamente que te pertenece a ti, no es solamente de tu persona, sino que es un contexto social que está reproduciendo estas maneras de ser. Y sí, en efecto, la masculinidad tiene esta dualidad, ¿no? Lamentablemente solamente vemos una parte. Vemos la parte esta agresiva, la parte competitiva, la parte fuerte, independiente, pero hay otra parte de ahí que normalmente tratamos de ocultar, que normalmente tratamos de esconder, que no queremos mostrar, porque como tú muy bien dices, nos da miedo, ¿no? Pero al final del día estamos de pronto en esta situación de enorme soledad que muchas veces llenas o tratas de un poco aliviar, pues con actitudes arriesgadas, con violencia o con incluso hábitos nocivos, ¿no? Para la propia salud. Y sí, en efecto, mucho de lo que ocurre con la manera en que nosotros nos construimos como hombres, la manera en que la sociedad nos socializa como hombres, tiene consecuencias negativas. Por supuesto, tiene, como tú bien dices, privilegios, y es lo que normalmente los hombres, queremos seguir manteniendo, esos privilegios que nos permiten ejercer poder, ejercer dominación, generar más visibilidad, más dinero, ingresos,
sin duda alguna eso es muy importante, pero también están allá esos efectos nocivos que nos lastiman en diferentes ámbitos, ¿no? En lo personal, en lo psicológico, en lo emocional, pero también en lo social. Muchas gracias por compartir el testimonio y creo que es un muy buen comienzo de esta sesión porque varios de los temas o casi todos los temas que dijiste van a salir en las siguientes diapositivas. ¿Alguien más quisiera compartir una reflexión sobre esto? Sí, Jesús. Buenas noches a todos, mi nombre es Jesús Molina, Gracias, soy Jesús. originario del municipio de Chilchota y bueno, no puedo encender la cámara porque aquí en mi casa estamos utilizando el internet varios universitarios, entonces No te pues se preocupes, traba mucho. entendemos. Le quería comentar, bueno, más que una reflexión es una experiencia. Lo que pasa es que cuando yo estaba más joven, en mi casa pues estábamos acostumbrados a que quien cocinaba eran mis hermanas y mi mamá. Entonces, mis hermanas honestamente no les gusta cocinar. Entonces, a mi mamá era como el conflicto eterno con mis hermanas de que se tenían que enseñar, porque cuando ellas se casaran, iban a tener que cocinarle a su esposo, entre otras cosas, ¿no? Pero algo muy curioso es que mis hermanas ni se enseñaron a cocinar y a mí tampoco me dieron la oportunidad de enseñarme porque pues yo era hombre, ¿no? Entonces las labores domésticas supuestamente le correspondían a la mujer. Cuando yo salgo a trabajar fuera, pues hubo un gran conflicto porque pues yo no sabía cocinar y no podía a veces encontrar comida. Entonces, pues eso yo creo que es algo indispensable, ¿no? Que a los tanto hombres como mujeres se nos tienen que enseñar a realizar las labores domésticas, puesto que en algún momento las vamos a requerir, tanto hombres como mujeres. Y como pues yo estoy soltero y vivo solo donde trabajo, pues tengo la necesidad de pues realizar mis labores domésticas yo solo. Y sería todo. Gracias, Jesús, por la reflexión. Sí, sin duda alguna, como decía hace rato, esto de la masculinidad, esta manera de entender el ser hombres, en el que normalmente nosotros creemos trae muchísimas consecuencias. Tú acabas de nombrar algunas de la vida cotidiana, de la vida práctica, que hoy quisieras de una u otra manera más o menos saber hacer, pero que justo por haber crecido en ese contexto donde solamente se privilegian ciertos saberes a los hombres, pues nos han sido negados. Pero aquí también lo importante es ver qué sucede con la otra parte, ¿no? Porque recordemos que nuestra reflexión es hacia nosotros como hombres y cómo nosotros somos hacia afuera, hacia las mujeres o hacia otros hombres. Y aquí tú enfatizas con mucha razón, porque esa es la pregunta, de qué manera esto te ha afectado, pero también al mismo tiempo pensar cuál ha sido el impacto que esto ha tenido hacia las otras integrantes mujeres, en este caso de tu familia, ¿no? Tú dices, bueno, ellas no les gustaba y de alguna otra manera fueron forzadas, yo diría así, a aprender este tipo de actividades en sus casas, etcétera. Entonces vayamos pensando siempre en esta dualidad, ¿no? Vayamos pensando que al ser hombre implica también una manera de relacionarnos y implica también construir ciertos estereotipos o ciertos roles de género, ¿no? Hacia las mujeres. Un testimonio más o alguna reflexión más para comenzar. Sí, Dafne. Bueno, a mí me gustó mucho el comentario, bueno, ambos comentarios me parecían muy interesantes. Yo soy Dafne Viramontes, yo soy feminista, economista y actualmente estudio políticas públicas. Y me gustó mucho el comentario de Jesús porque precisamente refleja cómo los roles de género nos atraviesan de distintas maneras a mujeres y a hombres, pero ambos como que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo me enfrenté que en mi familia a la primera persona que enseñaron a manejar un auto fue a mi hermano, independientemente de que yo era la hermana mayor. O sea, a mí nunca me enseñaron a manejar, ni me enseñaron, por ejemplo, cosas básicas de los automóviles, que cambiar el aceite, cambiar una llanta, ese tipo de cosas que a lo mejor para nosotros pueden ser como que súper, o sea, que en realidad son súper básicas para cualquier persona que maneja un automóvil y que a ciertas mujeres no nos enseñan precisamente por los roles de género, ¿no?
y que finalmente cuando tú te enfrentas a una situación en la que, por ejemplo, ya tienes que manejar o quieres tener un coche incluso y no sabes las cosas mínimas para hacerte responsable de eso, y precisamente únicamente el único problema pues es que están estos roles de género atravesando nuestras vidas y que limitan nuestras capacidades de hacer cosas pues básicas, ¿no? Entonces por eso creo que me sentí muy identificada con el comentario de Jesús, aunque de una forma pues inversa, ¿no? En este sentido pues los roles que nos aplican a nosotras las mujeres pues también nos afectan en ciertas actividades que nos gustaría desarrollar y que tal vez no nos enseñan cómo y después uno se enfrenta pues como a esas problemáticas ya en un futuro. Pues ahí está, muchísimas gracias, Dafne. Justamente nos enseñas en la otra parte de esto que estamos hablando, que es la masculinidad. Bueno, yo voy entonces a continuar con la presentación. Ahí se está viendo. A ver, entonces le voy a cambiar aquí. Muy bien. Bueno, entonces el objetivo va a ser, justamente en esta sesión vamos a entender un poco más qué son estos mandatos, qué son estos roles de género, sobre todo desde la perspectiva de los hombres, para terminar discutiendo el concepto de masculinidad hegemónica, que va a ser el tema principal de esta sesión. Como bien decían los compañeros, la compañera a través de sus reflexiones, sin duda alguna nosotros crecemos con ciertas ideas preconcebidas, socialmente válidas, o que esta sociedad en la que vivimos considera como válidas y considera propias, que tanto hombres como mujeres deben de seguir a lo largo de su vida, ¿no? Lo que llamamos los roles de géneros que a nosotros los hombres o a las mujeres nos encajan o nos endilgan o nos adscriben ciertas valores, ciertas características que son propias en esta sociedad de los hombres y propias en esta sociedad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a los hombres se nos caracteriza como, o se nos exige aparecer como autónomos, fuertes, que tengan seguridad, que sean osados, que toman riesgos, que sean valientes. Si recuerdan en la lotería mexicana, en este juego tradicional, pues siempre destaca el valiente como una de las figuras que todo el mundo quiere sacar, frente a las ideas que socialmente también se han construido alrededor de cómo debería de ser una mujer, ¿no? Presentarse de una manera sumisa, ¿no? Mostrar indefensión, vulnerabilidad, fragilidad, dependencia. Y es tan fuerte esta manera en que nosotros crecemos, nos socializamos, nos vamos formando como personas, es tan fuerte que se nos aparecen como algo natural, ¿no? Vamos, si no estuviésemos en estas discusiones acerca de la construcción de los roles de género, nosotros diríamos, sin duda alguna, pero es que los hombres son así, o es que las mujeres son así, ¿no? No podría haber incluso una manera de poner en cuestión esto, ¿no? Es brutal, es muy fuerte la manera en que la sociedad nos va todos los días, todo el día, enseñando estos distintos características y roles del género, ¿no? Al final, nosotros estamos viviendo, y esta idea me parece muy importante, que nos quedemos con una imagen, viviendo sí en una especie de pacto, pero yo diría en una especie de sistema, en una especie de burbuja, ¿no? Donde todo lo que está adentro está encaminado a que tanto los hombres reproduzcamos estas características como las mujeres reproduzcan estas características. La idea del sistema me encanta porque precisamente deja entrever que muchas veces no solamente se trata de un tema individual, es decir, no solamente se trata de que hoy nosotros o nosotras queramos irnos desvinculando de estas masculinidades nocivas y tóxicas, sino que muchas veces esto es algo que nos rebasa, está en la sociedad toda, está, como decía hace rato, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario, en las relaciones de pareja,
¿no? En todos lados están estos mandatos y estas características que nosotros nos debemos a las cuales nosotros nos debemos de adscribir. Algunos les llaman un pacto, ¿no? El pacto patriarcal. A mí me gusta más la idea de sistema porque justamente refleja estas estructuras que están por encima de nosotros. Pero bueno, ¿en qué consiste este pacto que nos hace ser de una manera particular como hombres? Consta de 5 cosas principalmente. Consta de mandatos, consta de prohibiciones, consta de vigilancia o de un sistema de vigilancia que justamente nos observa para que nosotros cumplamos estos mandatos o nos observa para ver si no violamos estos mandatos, y consta de un sistema de recompensas y castigos, ¿no? A veces tenemos privilegios, a veces nos va mal cuando rompemos estos mandatos. Pero vamos a ver en qué consiste este pacto sobre nuestras masculinidades. Primero, como les decía, pues están los mandatos, ¿no? Lo que algunos llaman marcadores de virilidad. Es decir, las características que nosotros tenemos que mostrar tanto allá afuera en la sociedad como acá dentro en nuestras casas y con nosotros mismos también, para que podamos cumplir estas expectativas de ser hombres. ¿Qué se nos exige todos los días? De una u otra manera, a través de juegos, a través de regaños de la mamá o del tío, a través de muchas estrategias sociales. Se nos exige ser valientes, ¿no? Se nos exige ser mujeriegos, se nos exige ser agresivos, lo que decía Uriel hace rato, ganar siempre, ¿no? Tener este ánimo de estar en la competencia. Por supuesto, la violencia es el recurso con el que nosotros contamos, ¿no? Nos creemos o nacemos bajo la idea de que nuestros cuerpos son fuertes y que por tanto estos pueden ser o generar violencia, generar poder, ¿no? Se nos exige pues tener esta especie de sensación de ser omnipotentes, todopoderosos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de las personas que han muerto en los últimos 15 años, la mayoría de ellos indudablemente se trata de hombres jóvenes, ¿no? Justamente que están dentro de esta etapa en la vida en que las sensaciones de todo poderío, de violencia, de tomar riesgos son muy fuertes, ¿no? No se nos exige estar enojados también, indignados, ser exitosos, ganar dinero, ser ricos, ¿no? Ser conquistadores, no solamente de mujeres, sino también de territorios, de emprendedores, etcétera. Y podemos nombrar muchos más, podemos nombrar sin duda muchos más. Esos son algunos de estos ejemplos, pero estas etiquetas son muy importantes y son muy interesantes, porque si nosotros empezamos a tratar de reflexionar sobre nosotros mismos, es decir, si yo digo, a ver, Edgar Guerra, ¿cómo eres tú como persona? Trata de desmenuzar un poco tu personalidad. Sin duda alguna voy a utilizar varias de estas etiquetas que se encuentran ahí para describirme. Y es lo que yo quiero que ustedes hagan, es lo que quiero que hagamos aquí nosotros, ir entendiendo de qué estamos hechos. ¿Cuáles son estas etiquetas que nosotros usamos para describirnos, para construir nuestra personalidad, para construir nuestra manera de ser? Y eso sin lugar a duda nos va a llevar a empezar a reflexionar cómo somos hombres, cómo representamos nuestra masculinidad. Entonces, la primera cosa que nos exige la sociedad es estos mandatos, que tratamos de seguir de una u otra manera siempre en nuestras vidas. La segunda componente de esta masculinidad son las prohibiciones. Así como se nos exige ser de una manera determinada, también se nos prohíbe ser de una manera determinada, ¿no? Esta es una de las películas mexicanas que, por cierto, más me han gustado. Además, la novela es también hermosa, donde sale la primera representación, ¿no? De las sexualidades diversas. En ese entonces era de una relación gay, homosexual, ¿no? Porque en el cine mexicano y en la sociedad mexicana durante mucho tiempo y todavía hoy en día sigue siendo una cuestión bastante problemática, un tabú muy fuerte para varios de ellos. Y bueno, entonces se nos prohíbe, ahí a lo mejor hay alguien con el micrófono, si lo puede apagar, se nos prohíbe, ¿no? Por ejemplo, no llorar, no dejarse de nadie, mucho menos, por supuesto, de una mujer,
no hablar como mujer, no tener apariencia afeminada, no tener gestos afeminados. Por ejemplo, la amabilidad muchas veces se confunde con cierta afeminamiento. No mostrar sin duda alguna debilidad. Una de las cosas muy interesantes ahora que estamos en el contexto del COVID-19 ha sido ver cómo justamente nosotros los hombres somos quienes más nos hemos resistido a acudir al médico cuando tenemos ciertos síntomas que eventualmente podrían ser de COVID-19. Y eso porque nuestro mandato es justamente de no ir al doctor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en nuestras casas con un dolor de muela, con un dolor de cabeza y no acudimos al médico porque justamente somos hombres y los hombres no vamos al doctor, ¿no? Esto también se refleja en nuestra manera de expresar nuestras emociones, que es francamente nula, a menos que traigamos una borrachera, porque es entonces donde sí podemos expresar esas emociones. Los hombres no traicionamos, los hombres no abrazamos sobre todo a otros hombres, no expresamos ternura. Y no solamente no expresar ternura con la esposa, con la pareja, no solamente no expresar ternura con los hijos o las hijas, sino no expresar ternura con otros hombres, ¿no? Eso es, por supuesto, una prohibición muy fuerte en nuestro contexto social mexicano, ¿no? No sentir esa ternura, esa amistad, ese compañerismo hacia los hombres. Entonces, el segundo componente de nuestra masculinidad hegemónica, de la manera en que la sociedad nos dice así deben de ser ustedes los hombres, es el de las prohibiciones. Ya vimos que hay una serie de mandatos, ¿no? Ya vimos que ahora que hay una serie de prohibiciones que tenemos que seguir. ¿Cuál es el tercero? Bueno, hay alrededor de esto un sistema de vigilancia. Un sistema de vigilancia que nos dice que más bien se da cuenta, se percata cuando alguno de nosotros no cumple estos mandatos o cuando alguno de nosotros viola las prohibiciones. ¿Qué significa este sistema de vigilancia? Pues justamente esos mecanismos muy sutiles en la familia o en los amigos que se encienden en el momento en que nosotros o no cumplimos un mandato o violamos una prohibición. Por ejemplo, las burlas de nuestros amigos cuando nosotros lloramos, las burlas de los colegas en el trabajo cuando nosotros tenemos una actitud sumisa, la burla de los compañeros en alguna reunión, cuando tenemos alguna actitud un tanto cuestionable desde el punto de vista de la masculinidad, ¿no? Este sistema de vigilancia, insisto, se encuentra en todos lados. La familia, la escuela, los amigos, incluso las parejas, ¿no? Y sobre todo en algo que Irving Goffman, un sociólogo estadounidense, llamaba las instituciones totales. Estas instituciones que son tan cerradas, tan fuertes, que no nos permiten ningún tipo de disidencia, que no nos permiten ninguna manera alternativa de expresarnos. Por ejemplo, en las iglesias, donde pues es de sobra conocido, ¿no? Que hay una terrible homofobia, pero también dentro de otras instituciones como en las policías, en los ejércitos, en las organizaciones delictivas también, ¿no? Hay un montón de controles que buscan que los hombres sigamos estos mandatos o nos abstengamos de violar algunas de las prohibiciones. Y también el cine, como en esta película, los medios de comunicación se encargan muchas veces de hacer las veces de estos órganos o de estos mecanismos de vigilancia que en el momento en que nosotros no cumplimos el mandato o violamos alguna prohibición, se encienden y nos castigan con las burlas, con los chistes, incluso con los golpes de los compañeros en las escuelas, etcétera, etcétera. Y los últimos dos mecanismos de los que se compone este mandato social de nuestra masculinidad está compuesto por recompensas y castigos. Cuando somos muy machos, se nos da reconocimiento social, se nos reconoce como hombres, se nos reconoce como hombrecitos, incluso se nos incluye en grupos sociales. ¿Cuántas veces no tuvimos nosotros que hacer un alarde de nuestra masculinidad o de nuestra hombría para que se nos incluyera en algún grupo de la secundaria o en algún grupo de la escuela?
¿Cuántas veces no tenemos que hacer chistes machistas para seguir perteneciendo a un grupo en WhatsApp o a algún grupo de amigos o estar incluidos y felices en la cantina? Porque eso es lo que se nos está exigiendo y por tanto se nos recompensa en ese sentido. Pero así como tenemos recompensas por mostrar nuestra masculinidad, por hacer alarde de nuestra masculinidad, también tenemos castigos. Y cuando violamos alguna de las prohibiciones o no cumplimos los mandatos, se nos puede excluir socialmente, es decir, el grupo de amigos nos deja de hablar por ser llorones o mariquitas, o incluso en algunos contextos muchísimo más fuertes, incluso hay hasta el castigo corporal que puede llegar desde los golpes hasta la misma ejecución, como ocurre en algunos países del Oriente, ¿no? Donde la homosexualidad es castigada, por ejemplo, con la muerte. Bueno, ¿qué ocurre con estos mecanismos? Los voy a volver a poner aquí para tenerlos muy frescos. Mandatos, prohibiciones, un sistema de vigilancia y un sistema de recompensas y castigos. ¿Qué ocurre con estos 5 componentes? Bueno, estos 5 componentes desatan unas ciertas dinámicas sociales. Primero, ya desatan o detonan lo que los teóricos llaman una lógica de poder. ¿Qué significa la lógica de poder? Bueno, la lógica de poder es que, dado que nosotros tenemos que ser valientes, asumir riesgos, etcétera, etcétera, poco a poco vamos ejerciendo esta lógica hacia los demás y sobre todo hacia las demás, hacia las mujeres, ¿no? Una lógica de poder que justamente es consecuencia de esta manera de presentarnos como hombres machos y poderosos y violentos, etcétera, ¿no? Aquí es donde yo mando, yo hago lo que yo quiero, me vale madres, ya dije, esto por ponerlo en palabras suavecitas, pero esta lógica de poder puede ser verdaderamente demoníaca y no solamente llevar a la violencia verbal, sino sobre todo llevar a la violencia física, es decir, a la violencia de género, por ejemplo, e incluso a la manifestación más terrible de esta violencia, que es el feminicidio. Entonces, desata una lógica de poder que no solamente se convierte en violencia hacia las mujeres, sino que también, y ahorita vamos a ver un poco de esto, en violencia hacia los hombres. Nos empezamos a exigir mucho a nosotros y empezamos a exigirle mucho a los compañeros hombres, por ejemplo, a los hijos, a los hermanos, a los primos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro proceso social detona estos 5 componentes que habíamos visto? Pues el de la demostración. Necesitamos, casi también por mandato, demostrar nuestra hombría en todos los contextos sociales en los que nos encontramos. Tan solo, y ojalá, ojalá esto no inhiba la conversación aquí, tan solo incluso queremos destacar más cuando tenemos un grupo plural donde también hay hombres y donde también hay mujeres, ¿no? El famoso concepto de mansplaining, ¿no? O donde un hombre tiene que salir a supuestamente explicar lo que una mujer había dicho unos minutos antes, es una manifestación de esta necesidad que nosotros tenemos, y no porque sea natural, sino porque es socialmente construida, como he venido diciendo, de esta necesidad que nosotros tenemos de demostrar que sabemos más, que somos más poderosos, que somos más inteligentes, que somos más audaces, que somos más chistosos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en esos contextos donde aparentemente tiene que haber una conversación equitativa, este mandato social, esta lógica de demostrar nuestra hombría está en juego, ¿no? Y está en otros contextos sociales, por supuesto, en la necesidad de destacar en las fiestas, en la necesidad de destacar en las borracheras, en la necesidad de destacar en las competencias, en todos los ámbitos sociales, en el laboral, por supuesto, ¿no? Es muy notorio y de cómo nosotros tratamos de hacer a un lado a los colegas y a las colegas que en cierto punto pueden ser una competencia de nuestra posición de poder. Otra lógica muy interesante que viene acompañado de todo esto es el de la negación. Hace rato Uriel decía algo así, ¿no? Y es hasta cierto punto un paso casi siempre, no sé si necesario, pero al menos sí muy recurrente cuando empezamos a trabajar estos temas a nivel personal de las masculinidades. Casi siempre decimos, no, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, ¿no?
Lo cierto es que pues, es una especie de mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa bastante interesante. Pero bueno, la negación es un proceso que siempre está ahí. Y no solamente negamos nuestro machismo, sino que también negamos muchas de las prácticas que nos podrían ser útiles en la vida, pero que por nuestras ideas de hombría dejamos a un lado, ¿no? Y decía hace rato, nos negamos a expresar ternura, afectividad, a pedir ayuda, a las prácticas del autocuidado, es decir, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, etcétera, etcétera. Y por supuesto a negar no otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo la homosexualidad o la atracción hacia otros hombres, etcétera. Una lógica, una dinámica también que acompaña este proceso de construcción de nuestra masculinidad es el de la igualación, ¿no? Queremos ser como los grandes ídolos o como los grandes hombres o los verdaderos hombres con los que nos llenan los medios de comunicación, las televisiones, las novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso estamos llenos, por eso decía, la masculinidad es un proceso que se nos va imponiendo todos los días durante toda la vida, ¿no? En el cine, por ejemplo, queda muy claro, ¿no? Donde se nos inculca esta idea de hombría a partir de ciertas características como, pues, tener poder, saber, tener dinero, por supuesto, ¿no? Y entre más poder, más sabiduría y más dinero, pues muchísimo mejor, ¿no? Se nos inculca ser, pues, el héroe de la familia o el héroe de la película, el protector de la familia o el protector de la comunidad, realizar grandes hazañas, ¿no? Sin expresar, por supuesto, nuestras emociones o expresar solamente algunas emociones, ¿no? La emoción del enojo, la emoción de la ira, la emoción de la furia, ¿no? Pero sobre todo convertirnos en eso que una vez me dijo un amigo, es que yo soy un hombre de acción. Y es muy cierto, ¿no? Normalmente crecemos bajo esa idea de que nosotros los hombres debemos de ser los sujetos de acción, ¿no? Nosotros tenemos que transformar cosas, nosotros tenemos que conquistar, construir, edificar, construir un imperio, etcétera, etcétera. Y esto sobre otros hombres y sobre otras mujeres, ¿no? Y al final esto también se reduce a un manejo sumamente deficiente en nuestra gestión de las emociones. Las emociones es un complejo enorme, sumamente diverso y rico de sensaciones que nosotros experimentamos a lo largo de la vida en diferentes situaciones. Sin embargo, tristemente, normalmente nos conformamos con algunas emociones, quizás las más visibles, sin duda alguna, como el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, pero de este abanico todavía, de este abanico ya de por sí reducido, los hombres se nos exige solamente mostrar algunas de estas. Aquí, por ejemplo, yo diría de estas cuatro, que son el los cuatro grandes puntos cardinales, normalmente a nosotros se nos exige el de la ira y si acaso de la tristeza en las borracheras, ¿no? Bueno, esto trae, como decía hace rato, pues bastantes problemas hacia nosotros también como hombres, ¿sí? Eso trae también, por supuesto, consecuencias y efectos, no solamente hacia nosotros, sino también, por supuesto, hacia las mujeres y hacia otros hombres. Si me regalan, si me apagan el micrófono, por favor. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de cómo estas masculinidades nos afectan. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor, si lo pueden apagar. Es el tema de la depresión. Quizás es un tema, además, sumamente invisibilizado en nuestro contexto social, el de la depresión. Quizás es un tema que muy pocas veces hablamos entre nosotros y muchos menos veces es un tema por el cual nosotros acudimos a pedir ayuda a los lugares especializados con los psicólogos, etc.
En realidad la salud mental no solamente es un tabú para los hombres, es un tabú para la sociedad en general, ¿no? Hasta hace muy poco, un psicólogo era un sinónimo de loquero. Afortunadamente, en los últimos 10 años, quizás un poquito más, cada vez la sociedad reconoce como un principio de autocuidado el de la salud mental. Siempre le digo a mis alumnos y alumnas que así como vamos a hacer ejercicio en las mañanas o en las tarde, noche para cuidar nuestro cuerpo, así también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y si bien para hacer ejercicio físico normalmente recurrimos 2 o 3 veces por semana, pues para la salud mental habría que ver al menos una vez al mes, ¿no? Pero igual de necesaria es para nuestro bienestar personal como individuos. Lo cierto es que justamente por la manera en que se nos impone la masculinidad, lo cierto es que justamente por la manera en que nosotros crecemos pensando lo que es ser hombre, no hablamos de nuestras emociones y no hablamos de nuestra salud mental y no hablamos, por tanto, de esas fases que se presentan en la vida de todos que conocemos actualmente como depresión. Aquí les voy a dar, como pueden ver sobre la derecha, algunas cifras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en México hay 34, se ha documentado que hay más de 34 millones de personas que se han sentido deprimidas o que han tenido eventos depresivos. De estos, 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres, ¿no? Sin embargo, solamente 1.63 millones toman antidepresivos. Lo más interesante de esto es que casi 8 de cada 10 suicidios que ocurren en nuestro país corresponden a hombres, ¿no? Podemos discutir por qué se suicidan más los hombres que las mujeres y podríamos tener una discusión larga. Vamos a tener una clase donde vamos a profundizar en la salud mental y la masculinidad más adelante, pero sí me gustaría que se quedaran con esa reflexión. ¿Por qué nosotros los hombres nos suicidamos más que las mujeres? Sí, por ejemplo, aparentemente las mujeres pueden tener episodios depresivos, o más mujeres tienen episodios depresivos que los hombres. Sin embargo, nosotros tomamos la solución de matarnos, ¿no? De suicidarnos. Otra cifra interesante acerca de esto y por qué es importante hablar sobre la masculinidad tóxica y sobre cómo nos afecta es, por ejemplo, lo que decía hace rato, los homicidios, ¿no? Acá en México, más del 80%, más del 90% de las personas que son víctimas de homicidio en nuestro país son hombres entre 20 y 30 años, ¿no? O sea, es brutal la manera en que nosotros estamos muriendo. Hoy en día hay, por supuesto, ya lamentablemente, pero ya cada vez más estudiado, una creciente alza en el número de homicidios de mujeres y en especial de feminicidios. Aún así, somos nosotros los hombres los quienes más estamos muriendo. Por ejemplo, vean esta cifra aquí. El 95% de los homicidios del mundo los cometen hombres y la mayoría de víctimas, 80%, son hombres. Por ahí tenía un comentario, una mano que se alzó. Berenice, me parece. Si nos puedes. Una disculpa. Es nada más para comentar por ahí que alguien tiene el micrófono abierto y se está viciando un poquito el audio. A ver si nos pueden ayudar con eso, porfis. Sí, muchas gracias. Ya lo hice varias veces, pero no les pusieron atención, pero muchas gracias por hacer el anuncio. Brisa también tenía un comentario. Sí, fui yo. Ya, perdón, es que la había leído Berenice. Gracias, Brisa. Sí, gracias. Muy amable. Bueno, regresemos entonces a la presentación. Ahí está, ¿verdad? El tema de las emociones también es un tema muy interesante, ¿no? O sea, todos estos mandatos y todas estas prohibiciones, como decía hace rato, afectan nuestra salud emocional. ¿Por qué insisto tanto en la salud emocional? Hay otros temas también que son muy importantes de cómo nos afecta esto.
Sin embargo, mi perspectiva es que el tema de la salud emocional es un tema en el cual todavía nos falta muchísimo que trabajar como sociedad, sobre todo en generaciones como la mía, varias de los presentes, en nuestro contexto, en nuestro momentum, mejor dicho, la educación emocional, el manejo, la conversación sobre las emociones estaba completamente fuera de nuestro mundo, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hasta hace poco, otra vez, hasta hace unos 10 años, se ha comenzado a conversar públicamente y también en la vida privada, se ha comenzado a conversar sobre las emociones, pero esto es reciente, ¿no? Nosotros, las generaciones anteriores, crecimos en un contexto en que las emociones estaban completamente invisibilizadas. Y esto ha traído muchísimos problemas desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los especialistas en este tema. Esto ha traído muchos problemas, no solamente a nivel individual, sino también a nivel social y a nivel colectivo. Gran parte de nuestros problemas que nosotros tenemos hoy en día para resolver conflictos, para organizarnos, para convivir de manera colectiva y de manera medianamente armónica, justamente residen en nuestra poca capacidad para gestionar estas emociones. Por supuesto, junto con otras deficiencias que tenemos, como es la conversación, la búsqueda de acuerdos, etcétera. Pero el manejo de las emociones es muy importante y creo que de alguna otra manera la sociedad se está encaminando un poco más a trabajar el tema y por eso lo saco mucho a colación, porque una de las invitaciones que me gustaría hacerles, ¿no? Para más adelante de otros cursos, talleres, es justamente empezar a voltear a ver este tema de las emociones, ¿no? ¿Por qué tenemos este problema en el manejo de las emociones, ¿no? Dice aquí esta diapositiva, dice, porque desafortunadamente la vulnerabilidad se ha entendido y todavía se entiende como un atributo exclusivamente femenino. Como hombres, hoy la oportunidad está en empezar a explorar y descubrir todo lo positivo que tiene conectar con nuestra esfera interior y nuestra esfera emocional. Por ejemplo, socialmente es común que los hombres nieguen sus emociones y sentimientos, sobre todo en público, ¿no? Estos malestares provocan que estas emociones se malexpresen, yo diría, dice se expresan, yo diría se malexpresan a través de la violencia, a través de la depresión, a través del suicidio, ¿no? Otra vez, las cifras son muy elocuentes. De 2012 a 2017, 81% de los suicidios cometidos en nuestro país fueron de hombres. Bueno, ya vamos concluyendo y ahorita vamos a comenzar a discutir. Pues hemos hablado ya de un montón de cosas, ¿no? Hemos hablado ya de estos, sobre todo el tema principal es cómo nuestra idea de hombre pues es en realidad una idea socialmente construida que se nos ha impuesto desde pequeños a través de mandatos, prohibiciones, un sistema de recompensas y castigos, así como un sistema que nos está continuamente vigilando. Y esto produce no solamente malestares individuales, sino también produce violencias hacia afuera, ¿no? Hacia los otros, hacia las otras personas. Esto se va en la literatura, estas actitudes, voy a ponerlo un poco acá, estas actitudes de nuestra masculinidad, ¿no? Se ha ido entendiendo como machismo, es decir, como todo este conjunto de creencias, de costumbres, de actitudes que sostienen que el hombre es superior. Y como lo vimos, pues así es como está construido el discurso. Valientes, arriesgados, poderosos, ricos, sabios, mujeriegos, etcétera, ¿no? Es la imagen nítida de alguien que está por encima de los demás o que busca estar por encima de los demás, de los otros hombres, y que, pero por supuesto, en este mismo discurso, en esta misma cultura, está por encima de las mujeres, por encima de los hijos, por encima de las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este discurso sobre cómo ser hombre se va construyendo socialmente, se va edificando socialmente como una cultura machista, ¿no? Como esta serie de creencias, costumbres y actitudes que nos hacen ser de una manera determinada.
esta forma de masculinidad es la única, esta manera de ser hombres es la única manera que tenemos a la mano para entendernos como hombres, o hay otras maneras posibles, o hay otras alternativas. Sí las hay. De hecho, la historia de la humanidad nos ha mostrado que en efecto ha habido no una o dos, sino muchísimas maneras de entender la masculinidad, de entender ser hombre. Sin embargo, en nuestro contexto social, en el contexto mexicano, se ha impuesto esta manera única, ¿no? La del valiente, la del arriesgado. Por eso se le llama una masculinidad hegemónica, porque es la que está prácticamente colocada como la única posible. Les decía, tan es así que para nosotros es como natural la manera en que nos manifestamos o nos expresamos como hombres. Sin embargo, esta masculinidad hegemónica, insisto, no es la única. Lo lamentable es que es una masculinidad que se ha construido sobre ciertos mandatos muy tóxicos, muy nocivos, que generan, como hemos visto, lógicas de poder, lógicas de dominación, lógicas de competencia, de explotación, de violencias hacia las demás personas, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos, no, para empezar a repensar nuestra masculinidad? Bueno, lo que tenemos que hacer es justamente comenzar a ver, como ahorita si quieren regresamos a esas, lo que tenemos que empezar a ver es justamente estos mandatos, estas prohibiciones, este sistema de vigilancia, este sistema de recompensas y castigos que está ahí todos los días frente a nosotros y que todos los días refuerza, ¿no? Recompensa, castiga nuestra manera de ejercer la masculinidad. Por supuesto, no es solamente un tema de voluntad individual. No es que si nosotros nos regresamos hoy a nuestras casas y comenzamos a hacer esta reflexión, que también hay que decirlo, no necesariamente va a concluir de manera feliz. Puede ser que mañana digamos, ah, sí, qué interesante la presentación, ya, adiós, ya no me interesa. Eso también puede ocurrir. Pero si en algún momento seguimos nosotros trabajando el tema y seguimos reflexionando nuestras masculinidades en la manera en que la hemos construido, eso tampoco garantiza, desafortunadamente, que el sistema machista, que la cultura machista, que el pacto patriarcal se va a derrumbar. Porque esto es algo que nos rebasa a nosotros como individuos. Sin embargo, creo que es un muy buen punto que todos y todas nosotros vayamos poco a poco desde nuestras propias trincheras, haciendo este tipo de talleres, haciendo este tipo de reflexiones, generando, organizando grupos de discusión, vayamos alimentando la conversación sobre esto, vayamos generando dinámicas que nos permitan ir desmantelando, o como es ahora el concepto, deconstruyendo esta manera de ejercer nuestra masculinidad. Entonces yo, para concluir esta sesión y antes de pasar a la discusión, yo les dejaría este cuadro, ¿no? Este cuadro muy importante para volver a reflexionar sobre el tema más adelante y pensar cuáles son esos mandatos, pensar de manera individual y colectiva en los grupos que construyan, cuáles son esos mandatos que nosotros seguimos, ¿no? Sobre nuestra masculinidad. ¿Cuáles son esas prohibiciones que nosotros tenemos? ¿Cómo se nos castiga? ¿Cómo se nos recompensa? ¿A través de qué mecanismos de vigilancia producimos y reproducimos todos los días esta masculinidad hegemónica construida sobre bases sumamente violentas y que genera dinámicas, como decía hace rato, de poder, de dominación, de violencia, de explotación sobre las demás personas? Bueno, con esto concluyo la presentación, la exposición, y ahora pues los invito a que reflexionemos un poco sobre algunas de estas ideas que aquí les compartí. Sí, Jesús. Buenas noches otra vez. Hola. Lo que estoy comentando me parece muy interesante por varias cosas, porque, bueno, en primer lugar, hace
algunos años, yo hice una investigación en unas escuelas públicas de aquí del estado de Michoacán, de corte indígena, donde estuvimos estudiando lo que era lo referente a lo que es convivencia escolar. Sin embargo, de manera paralela, comencé a obtener algunos resultados que decidí investigar aparte de la investigación que estábamos realizando sobre convivencia escolar y encontré pues varios resultados interesantes. Primero porque al estudiar la convivencia escolar notamos que en estas comunidades indígenas generalmente se daba una tendencia a dividir por grupos a los alumnos. Me refiero a que cuando salían al recreo, los niños generalmente estaban con su grupo de niños en el patio y las niñas con un grupo de niñas. Estoy hablando de muchachos de secundaria. Y esto nos llamó la atención a algunos de los que estábamos haciendo investigación Bueno, sí. porque considerábamos pues que esto iba a tener como resultados interesantes, ¿no? Entonces comenzamos a estudiar por qué los niños se juntaban con los niños y las niñas con las niñas. Entonces, hubo varios resultados interesantes. El primero es que los niños tienden a replicar, tanto como las niñas, un esquema de un régimen cultural que está como muy arraigado en la sociedad. Pero luego también encontramos, comenzamos a profundizar mucho más la investigación hacia los niños que hacia las niñas, porque nos llamaba la atención las expresiones que ellos realizaban. Entre otras cosas, comentaban con frecuencia que las niñas eran aburridas, que por eso nos juntaban con ellas, que porque entre hombres era más chido, que porque así se podían aventar y golpear. Entonces, comenzamos a investigar más a profundidad por qué este tipo de acciones se llevaban a cabo, quiénes les modelaban este tipo de comportamientos y roles que desarrollaban en la escuela. Y llegamos, al entrevistar a los muchachos, llegamos a que había dos factores indispensables o dos agentes que fomentaban este tipo de conductas. Y el más importante, que creo yo, llegamos a esta conclusión que fomenta una parte de lo que es la conducta social del hombre, es la mamá, la figura de la mamá. Y nos llama la atención porque finalmente yo creo que tiende a ser la mujer quien se ve más afectada de manera directa por este tipo de machismos que son de manera, pues como usted lo comentó, un poquito hegemónicos, tóxicos y que pues desfavorecen la coexistencia social, porque lo que ellos decían es que generalmente en sus casas quien está al frente de las labores y cuidándolos es su mamá. Y cuando ellos tenían ciertas conductas que no iban con lo que sus mamás consideraban que era de la conducta de un hombre, pues había las sanciones y que sus papás casi rara vez se enteraban de este tipo de situaciones, que sí había también como represión de parte de los papás cuando no había ciertas conductas, pero generalmente era la mamá quien estaba fomentando como este tipo de hábitos y conductas en los chicos. Y el otro agente que se encargaba de fomentar este tipo de conductas, pues era la sociedad misma ya en general, el grupo de amigos, la familia cercana, como los tíos, los primos, que también pues trataban de pues modelar y forjar este tipo de actitudes y conductas en los estudiantes. Entonces a mí me llama la atención esto, o sea, cómo es que también, qué rol cumple la mujer en la construcción de este tipo de masculinidades hegemónicas, que yo creo que también es indispensable analizarlo. No con esto quiero como responsabilizar a las mamás o a las mujeres, pues claro que no, pero yo creo que también es un tema que se tiene que tocar, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene la mujer un papel, un rol preponderante en este proceso? Y que pues en las investigaciones que nosotros realizamos, pues sí, hubo una incidencia más o menos del 90% de los niños que decían que era como el principal agente que modelaba su conducta en torno a los roles que fungían dentro del esquema y del comportamiento que tenían en la secundaria. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Jesús. Una pregunta muy interesante. No sé si alguna de las compañeras quisiera participar un poco para ir conversando sobre ese tema. Sí, compañera, ¿me recuerdas otra vez tu nombre? O si te puedes presentar rapidísimo para los que no estuvieron hace 2 semanas. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Elfia. Yo estoy trabajando aquí en una zona indígena, específicamente en Pichátaro y en Ahuatzen, Michoacán.
en relación a lo que comentaba el compañero, yo creo que acá la cuestión del machismo o de las prácticas machistas se da más como a raíz de la cuestión de la cultura, de la transmisión de esas tradiciones, de transmitirlo de generación en generación. Y yo acá me he topado con estudiosos que al momento de dar como conferencias o charlas, y yo los abordo y les comento que por qué solapan la idea de que la mujer no tenga los mismos derechos, aunque ya la ley lo marque, en la práctica no se ejecutan. Y vengo como a contestar esta idea de que la mujer es la que promueve también parte del machismo que se vive en las comunidades indígenas. Y pues el argumento de los estudiosos con los que yo me he encontrado es: lo que pasa es que tú promueves los derechos humanos y los derechos humanos son eurocentristas. Entonces estarías afectando las tradiciones o la cultura al quererlo modificar. Y yo los he confrontado con la idea de que también las tradiciones que se manejan acá en las comunidades indígenas pues son eurocentristas, porque la mayoría son católicas. Y la mayoría de las prácticas machistas pues vienen desde la cuestión bíblica, que mal interpretan las personas, porque en ningún lado pues dice que nada más porque en la Biblia, y de hecho hasta me puse a estudiar estos versículos de la Biblia donde marcan que el hombre será la cabeza del hogar, que la mujer va a dejar el hombre y la mujer dejar sus vidas para unirla en un solo carne o algo así dice la Biblia. Y el Antiguo Testamento ni se diga, o sea, la mujer ni siquiera participa. Entonces yo les argumento que a través de estas tradiciones que se han dado de generación en generación, han hecho que la mujer sea parte del mismo sistema y que se ha transmitido esa violencia machista de manera hasta inconsciente, pero de manera sistemática. Pero a mí lo que sí me resulta de verdad un punto muy importante es de que los mismos historiadores, los mismos investigadores, los antropólogos, toda la gente que estudia sobre todo la cultura purépecha, el argumento es ese. Me dice, es que tú no encajas o tu investigación no logra como rendir frutos o no logras llevar a cabo o ejecutar proyectos que realmente beneficien a la mujer, porque tú estás entrando con un sistema que no es de ellos, que es eurocentrista. Entonces, la cultura de acá te va a votar por el simple hecho de que tú traes algo, pues sobre todo europeo, ¿no? Que son los derechos humanos. Y yo así como de que, wow, o sea, los investigadores con ese argumento. Entonces, creo yo, no soy la más conocedora, pero por lo menos en la práctica, creo yo que la mayoría del problema de que también la mujer sea parte de esto, pues es por la transmisión de estas violencias, ¿no? Y que lo han normalizado y que lo han visto como muy natural. Sería, creo que, toda mi participación. Gracias. Gracias, muchas gracias, compañera Selfia. Es una discusión bien interesante a partir de la pregunta que lanzó Jesús, y a mí también la respuesta que has dado me parece sumamente interesante, ¿no? Un poco resumiendo, ¿hasta qué punto nosotros podemos entender la responsabilidad o no de las mujeres, en este caso de las mamás, en la reproducción de estos roles de géneros y todas las violencias y ejercicios de poder que lleva consigo, ¿no? Y la discusión sobre cómo ocurre esto, por ejemplo, en contextos de comunidades, de grupos étnicos, me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante porque los antropólogos y los historiadores hasta cierto punto se quieren lavar la mano y decir, por aquí no le entramos porque esto es una discusión que no debería de entrar porque venimos de horizontes epistemológicos muy diferentes, pero a mí la respuesta que diste me pareció súper inteligente. A ver, espérense, no vienen de horizontes epistemológicos distintos, son ya grupos que han pasado procesos de mestizaje muy fuertes, que se han construido sobre toda una lógica cristiana católica, ¿no? Y que han, por lo tanto, en su propia cultura absorbido estas estructuras machistas, ¿no? Y por tanto, como dice la compañera Sefia,
ahí más bien el asunto hay que entenderlo, no de la responsabilidad que tiene como una persona consciente, sino cómo está inmersa en esta estructura que hace que no se percate, ¿no? De cómo está reproduciendo esas violencias de género. Y ahorita voy a ir con la compañera Mercedes. Y yo ahí me interesó mucho el tema porque justo en un conversatorio que hicimos sobre masculinidades, le preguntábamos a una compañera feminista hasta qué punto era legítimo que una mujer feminista fuese con una mujer no feminista y le dijera, oye, tú tienes que convertirte al feminismo, ¿no? Y se desató ahí una discusión interesante, pero aquí como que yo lo vería en cierto paralelismo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, tú desde un paradigma, ¿no? Vas a la comunidad y tratas de intervenir? Más allá de que sea una comunidad étnica pura, que ya sabemos que no, pero sí en términos de hacerle ver sus derechos, ¿no? Básicos humanos. ¿Hasta qué punto sería eso legítimo? Bueno, yo tengo mi posición, yo diría que sí, ¿no? Pero quizás para algunos pueda ser un punto interesante. Muchas gracias por la participación. Voy a darle la palabra a la compañera Ruiz González y seguimos conversando. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Mi nombre es Mercedes. Pues sí, muy interesante los comentarios que plantean. Yo creo que este sistema y estructura de poder que hemos llamado masculinidad hegemónica se ejerce también por las mujeres a través de estos mandatos, prohibiciones y estas cuestiones que ya comentamos. Y hay que recordar también que una de las principales reproductoras de este patriarcado, llamémosle o masculinidad hegemónica, es precisamente la familia y la iglesia, ¿sí? Entonces, en la familia también a la mujer se le ha atribuido o reducido a este rol de cuidados, ¿no? Entonces, por eso las mujeres también somos reproductoras. Creo que mi altavoz no funciona, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Pero sí se escucha bien, compañera. Sí. Perdón. Entonces, yo creo que sí, las mujeres somos también encargadas de reproducir este sistema que se ha construido de ejercicio del poder y estructura de dominación, en donde las mujeres nos hemos visto invisibilizadas o reducidas a este espacio doméstico y de cuidados. Por eso se nos responsabiliza también por la reproducción de este sistema de dominación. Y así somos. También hay que recordar, ahorita que están mencionando las comunidades, también hay comunidades en las que ya han empezado a quitarse esas estructuras. Recordemos la comunidad zapatista, ¿sí? Es otro tipo de comunidad en donde ya se está atribuyendo otro diferente rol o ya se concibe a la mujer como de una manera diferente. Sí, es todo. Tiene apagado el micrófono. Gracias, Jesús. Sí, sin duda alguna, cuando Uriel me dijo, va a ser un taller, un curso donde vamos a estar hombres, mujeres, un poco fue raro para mí, pero por eso mismo estoy muy encantado, porque es todo un reto y es todo un ejercicio sumamente enriquecedor. Lo que yo había hecho antes era discutir entre hombres, ¿no? Sobre nuestras masculinidades, un poco bajo la lógica de que íbamos a hacer nuestros espacios seguros, íbamos a poder un poco mostrar nuestra intimidad, etcétera. Pero lo cierto es que cuando empezamos a cruzar perspectivas, creo que se enriquece muchísimo más la conversación y además nos da muchos elementos a nosotros para comprender más ampliamente este tema, ¿no? Entonces, les agradezco a las compañeras sus comentarios en este taller. Compañera Sefia, tú tienes la mano alzada. ¿Querías volver a hablar? Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario?
O no sé si me puedas ceder un poquito la palabra respecto Claro. a lo de, creo que se quedó como ahí atoradita mi manita, sobre el tema de las mujeres, sobre todo en la zona de la EZLN, que justo a través de las investigaciones que nosotros hemos hecho acá, pues sí, o sea, sí llevan un paso adelante, sin embargo, no logra tampoco concretar ni siquiera ese tipo de movimientos, el, el colocar a la mujer en espacios de equidad y de igualdad frente al hombre. Y tanto es que desde los 90 la mujer indígena de Chiapas ha hecho congresos internacionales, se ha reunido en todo el mundo, locales, han sido las que han llevado las banderas a otros países diciendo que las mujeres indígenas pues ya comienzan a tomar estos escenarios y sí, es un logro que de verdad es de admirarse, sí allá se nota más la igualdad, más la equidad, claro que sí, pero todavía resuena más un subcomandante Marcos, un subcomandante Galeano, y las mujeres siguen siendo la mayoría las que preparan la comida ahí en los caracoles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, van avanzando, igual acá en la meseta purépecha vamos avanzando, sin embargo, creo que el mismo sistema, o sea, como que va cerrando esos espacios que uno va abriendo. Entonces quizás suena más difícil y más complicado. Nosotros estudiamos mucho el tema del grupo de ZLN y pues todavía no veo tampoco muy clara su postura, ¿no? Frente a esto. Sería todo. Gracias, compañera. Pues sí, me parece un proceso, pues el STLN ya tiene 20 años, ¿no? Y sin duda alguna se le ha acusado de todo y con justa razón, ¿no? O sea, en un momento, por supuesto, sí se vio que había ahí un manejo, digamos, cierto tipo instrumental, ¿no? De parte de los líderes, de parte pues, del subcomandante Marcos, etcétera. Pero lo cierto es que este movimiento inicial ha detonado lógicas, ¿no? De autoorganización de las comunidades, de las mujeres zapatistas, que ahí van, ¿no? Me parece que es un proceso que, pues como esto, pues es generacional. Se trata de ir desmontando estructuras culturales que llevan pues siglos prácticamente y que pues, evidentemente no van a poder hacerse de la noche a la mañana, pero aún así creo que lo que ha hecho el ZLN, como decía hace rato la compañera Mercedes, pues sí es loable, porque sí, sin duda alguna, ahí van esas lógicas con sus altibajos, con sus matices, con sus sesgos, pero finalmente ya, como decía a propósito de estos talleres, pues son digamos, experiencias que mientras las vayamos reproduciendo a lo largo de los días, seguramente van a ir detonando efectos más positivos que negativos a lo largo del tiempo. ¿Alguien quisiera hacer más comentarios o pregunta? Omar, adelante Omar, gracias. Tienes el micrófono desconectado, Omar. Ok, ya. Sí. Si te puedes A ver, ¿ya presentar me también, por escucho? favor, rápidamente. Sí, te escuchas. Ok. Bueno, ha sido interesante todo este planteamiento de lo de las masculinidades. De hecho, yo acabo de tomar un curso hace poco en la institución en la que laboro, precisamente sobre un tópico muy, muy parecido a esto, pero en este caso, pues hablábamos de el posicionamiento del LGBTTI, algo así. Y bueno, es interesante el cómo ahorita, pues, a nivel institucional, vaya, también se está generando precisamente el promover ese cambio de paradigma. Un paradigma que, pues, desafortunadamente o históricamente ha venido permeando desde la formación de los clanes, ¿no? Desde los primeros orígenes del ser humano. Porque, pues, esta visión hegemónica pues surge precisamente
desde aquellos tiempos en los que las tareas tenían que ser repartidas. Y las tareas repartidas pues eran en base a las capacidades de cada homínido que en aquellos tiempos se generó, ¿no? Se gestó. Entonces había cosas que desde antaño eh, eran asignadas a mujeres y otras a machos. Entonces, sin embargo, bueno, como lo has mencionado también, pues es importante destacar que todo ese paradigma mm, milenario, pues ahorita está tratando de revertirse en el sentido de la igualdad. Entonces, no dudamos que posiblemente en un futuro, pues, ese paradigma pueda cambiarse. Sin embargo, pues podemos observar que sí seguimos todavía como todavía en pañales, ¿no? En ese sentido de generar el cambio, porque eh, vemos, por ejemplo, en las comunidades más alejadas o incluso en las ciudades, hay un sinfín de conductas que precisamente siguen marcando esa hegemonía y que es muy, muy complicado hacer que, por ejemplo, el vecino, eh, el amigo o X personas pues puedan cambiar de paradigma de repente. Nosotros ahorita pues estamos en esta dinámica de impregnarnos de toda esta información, de ir visualizando que hay formas diferentes de socializar y de vida, precisamente, ¿no? Con esta perspectiva. Y es tarea de nosotros, pues también irla aplicando y reproduciendo en nuestras nuevas generaciones, para que así mismo, pues las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues tengan una ideología y una visión diferente de lo que es la organización familiar y social, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, es un parteaguas, podemos decir que estamos tratando de generar ese parteaguas para el cambio de paradigma. Y es muy, muy bueno el escuchar estas ideas, porque a lo mejor pues no lo decimos abiertamente, pero nos hemos llegado a identificar con estas características que ya he mencionado durante esta sesión, ¿no? De que nosotros como hombres encasillados en el sexo masculino, pues de pronto hasta nos cuesta trabajo asimilar ya la inclusión de otros, de otras formas de visualizar incluso la sexualidad, o la identificación de nosotros mismos en diferentes rangos o enfoques, como lo es ahora lo que es ya también el movimiento LGBT y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí lo que quería mencionar. Muchas gracias, Omar. A mí me entusiasma muchísimo escuchar, por ejemplo, reflexiones como la tuya, donde me dices que vas a talleres, que en la institución en la que tú trabajas se implementan algunos cursos, talleres, ¿no? Porque justamente nos habla de este proceso que está echado a andar ahí. Todavía, si ustedes quieren, de manera muy micro, todavía sin el impacto social, todavía con mucho camino que recorrer, ¿no? La imagen del parteaguas me parece muy interesante porque si nosotros lo vemos desde nuestra posición ahorita en el presente, pues no hay un parteaguas en el sentido de que pues todavía hay muchísima violencia machista, muchísima violencia de género, etcétera, etcétera. Pero si nosotros quizás lo veamos en un siglo, bueno, ya no nosotros, pero en un siglo cuando se vea, efectivamente se va a ver como un parteaguas. Y esto, como decía en la sesión anterior, tiene que ver sin duda alguna con el enorme trabajo de detonación, de catalizador que hizo el feminismo y las luchas feministas, ¿no? Si recordamos la sesión pasada hablábamos
de los movimientos feministas, de las marchas, de las actividades que hacen en otros países a nivel mundial, etcétera. Y esto pues ha generado un impacto negativo, sí, donde se ha satanizado, criticado, estigmatizado mucho el feminismo y a los feminismos y a las luchas feministas, pero también un lado positivo, ¿no? Bueno, que podemos pensar como positivo, que pues es estos espacios en donde empezamos a reflexionar, ya no sobre el feminismo, como todavía hacíamos muchos hombres, yo me incluyo, hace todavía unos meses, que hablábamos sobre el feminismo, nos decíamos feministas, nos decíamos aliados, etcétera, sino ahora reconocer que hay que empezar a trabajar en nosotros mismos como generadores de esta violencia y como quienes reproducimos este sistema de poder y de dominación. Y más allá de decirnos feministas y dar cátedra sobre el feminismo, pues más bien empezar a trabajar nuestras masculinidades, ¿no? Y más bien empezar a tratar de entender nuestra hombría, nuestro machismo, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que pues, el camino pues, está más o menos encaminado hacia un lugar más correcto. Gracias, Omar, por tu comentario. Jesús quería volver a hablar y también Uriel. Sí, bueno, ahorita que lo comenta el compañero, pues me parece que es muy importante esa revisión histórica del machismo, ¿no? En ese sentido. Porque, por ejemplo, yo soy maestro de historia y cuando hablamos de historia, generalmente los temas nos remiten a personajes varones, ¿no? En la independencia de México, Allende, Aldama, y poco se habla, por ejemplo, de papeles como Leona Vicario, como la esposa del corregidor de Querétaro, que también tuvieron preponderancia en el movimiento armado. Incluso si nos remontamos hasta más anteriormente, se habla también de algunos otros personajes. Eh, Ahorita, por ejemplo, hace unos meses estuvimos leyendo algunos artículos en unos talleres de historia en los que estuve participando, de cómo fue la mujer, la que se cree que fue la mujer quien descubrió la agricultura y no el hombre. Entonces, también ese papel que se le ha dado a la mujer se le ha relegado en la parte histórica solamente a la crianza de los hijos, ¿no? Durante los primeros años de la evolución humana. Y eso a mí me parece muy interesante porque si se trata de que culturalmente, históricamente se ha venido replicando esta tendencia hacia el machismo, pues se ha hecho no solamente desde la práctica, sino también desde los conocimientos que le estamos forjando a nuestros estudiantes. Y si nuestros estudiantes están recibiendo pura información que avala y prepondera la idea de un hombre, de la figura de un hombre que es poderoso y que es solamente el hombre quien tiene pues papel o un papel principal dentro de los procesos históricos de la conformación humana, pues obviamente no solamente se permea un machismo social, sino también científico, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de que la ciencia solamente habla también del papel del hombre. Y yo creo que es indispensable, ¿no? Que también tratemos de abordar el papel de la mujer a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace unos meses yo le regalé a mis hermanas unos libros que se llaman Las niñas son guerreras, donde se habla también de algunos personajes históricos mujeres que incidieron de manera pues bastante contundente en el desarrollo histórico de diferentes eventos que hubo en la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que sí se trata de ver también, yo creo que cambiar también el paradigma de la enseñanza de diferentes asignaturas y darle pues que tuvo también en el desarrollo de nuestras sociedades. Sería todo. Gracias, Jesús. Muy interesante el tema. Te cuento aquí en el CIDE, donde yo trabajo, justamente como que impulsado, por un lado, por casos pues, tristes de agresiones de género, de violencias de género, y por otro lado, por colectivos feministas de aquí de la institución. Poco a poco se ha venido conversando más sobre la necesidad de integrar a la academia y a la ciencia una perspectiva de que el género sea transversal, ¿no? Y esto no solamente se enfoca en el tema de darles mayor espacios o hacer espacios de participación más equitativos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, o más bien para mujeres. No solamente se ha enfocado en eso la discusión, sino que muchos han hablado, por ejemplo, de la necesidad de que nuestros temarios, cuando damos un curso,
¿no? Sean temarios equitativos, ¿no? O sea, es decir, que se citen en los cursos tanto investigaciones de hombres como de mujeres, por ejemplo. O que en los paneles de académicos y académicas sean realmente paneles de académicos y de académicas, ¿no? Donde no sean 5 hombres y una mujer, sino que haya también ahí paridad de género. O, por ejemplo, que se empiece también más a visibilizar el papel de muchas mujeres científicas en el desarrollo científico, o que los temas de investigación tengan una perspectiva de género, etcétera. Pero justamente lo que quiero decir con todo esto es que coincido en esta visión que tú nos compartes de la necesidad de que tanto en la academia como en la propia historia empecemos a reconocer o hacer más equitativo el papel que han jugado las mujeres, y en ese sentido, pues se convertiría en eso, pues en un espacio también de oportunidades y de mayor inclusión, ¿no? De las mujeres hacia el futuro, que de eso también, también se trata. Pero está muy interesante eso que nos platicas. Muchas gracias, Jesús. Uriel. Sí, yo pues muy contento por lo que aquí ha sucedido, está sucediendo. Sin embargo, yo quiero quizá darle un giro a la conversación. Yo sé que estamos en pañales en este trabajo, lo ha dicho tú, Edgar, lo acaba de decir Omar, y yo coincido. Sin embargo, la pasada sesión, recuerdo que hablamos de acciones, y yo recordaba hace un momento, cuando estaba escuchando las discusiones de los compañeros, algo que me pasó prácticamente a mi familia. Mi hijo Dante, que ahora tiene 12 años precisamente, acaba de cumplir 12 años, desde pequeño él le gustaba jugar con muñecas. Le gustaba jugar por ese tacones, jugar con muñecos, y en casa lógicamente le permitíamos eso. Pero el problema era salir de casa, a jugar con los vecinitos, con los amiguitos. Entonces empezábamos a ver que los propios adultos lo miraban raro. Los vecinitos pues empezaban a burlar de él por jugar con muñecas, por jugar con muñecas. Incluso algunos niños decían, tú eres joto porque te juegas con muñecas. Entonces Dante me pregunta, papá, ¿qué es ser joto? Y yo le explicaba de la forma que yo quería que era correcta. Y para ello, pues Dante tiene una hermanita que se llama Abril, mi hija Abril. Y en una ocasión, ellos nos pidieron 2 muñecas, una para cada uno. Nosotros con mi esposa, recuerdo que fuimos a Morelia a otro asunto de trabajo, y les compramos las 2 muñecas. Llegamos a la colonia, a nuestro barrio, precisamente en la tarde, cuando la mayoría de los niños y adultos estaban en la calle, precisamente los niños jugando, los adultos platicando, y decidimos con mi esposa entregarle las muñecas a Dante y a Abril públicamente, que los niños vieran que nosotros debíamos comprar una muñeca de Dante porque Dante una muñeca, que para nosotros era tan normal la muñeca de Dante como Abril. Lo vieron los vecinitos, lo vieron los adultos. ¿Saben qué pasó? Algo milagroso. De ahí para adelante se acabaron las burlas, se acabaron los comentarios, e incluso los niños del vecindario o del barrio ya se puede ver jugar con muñecas. Entonces, creo que es una acción que puede transformar. Para esos niños jugar con muñecas sea algo normal, para nosotros no. Pero nuestra acción con Dante y con Abril, de hacerlo públicamente, fue con necesidad de hacer públicamente ese regalo a mis hijos, pues hizo cambiar de la forma de actuar, al menos de esos niños y de esos vecinos. Yo creo que son acciones que están transformando. Aprovecho para decir que esta clase que se está grabando, mañana va a ser transmitida para 200 alumnos de apatinguenses. Vamos a estar, que no pueden estar por política de su institución en este momento en clase, pero que esta sesión va a ser transmitida mañana para ellos. Entonces,
son acciones que también pues estamos logrando, ¿no? Me decían ellos, las personas que están tomando, pues, que son también parte de esta academia, hablaban ellos, saben identificar que son machistas, que es el machismo, identificarlo. Y hablamos con ellos la semana pasada, que decían que, porque leí un libro que se llama Yo te pego, tú me pegas, de Antonio Ramos Revilla, donde precisamente, sí tenemos hábitos machistas, tenemos una cultura machista, a lo mejor no somos culpables, pero somos responsables. Y somos responsables hoy nosotros de romper esa cadena, romper ese pacto de machismo. Hoy, a lo mejor somos responsables de todo lo que pasó, o somos parte responsable, pero está en nuestras manos hoy romper ese pacto, esos hábitos, esa cultura machista y poder tener otro tipo de masculinidad. Así es mi participación. Muchas gracias, Uriel, por compartir experiencia tan personal. Muy bonito el asunto y sin duda alguna, pues justo, ¿no? O sea, como que nos muestra que sí, hay muchos espacios todavía de esperanza, donde se puede ver cómo las cosas van cambiando. Sin duda, este ejemplo que nos das, lo que está ocurriendo con estos jóvenes que van a ver la clase mañana, lo que ocurre en muchas partes del país, aquí mismo conmigo en las escuelas, con los estudiantes, en las comunidades indígenas, purépechas, ¿no? En todos lados, yo creo que están ocurriendo cosas, están habiendo cambios. Pues sí, cuando digo estados en pañales es porque creo que tumbar esto que, como bien decían hace rato, pues no es de un siglo, sino de pues, milenios, ¿no? De toda una tradición histórica, cultural, ¿no? Milenaria, como es una religión, por ejemplo, pues sin duda alguna nos va a costar trabajo, pero eso no significa que no estemos haciendo nada y que no estén ocurriendo cosas. Y me da gusto escuchar estos ejemplos, ¿no? Porque al final del día creo que a todos y a todas las que estamos aquí, pues nos da como que cierta reconfort sabiendo que pues a lo mejor nuestros hijos, nuestras hijas van a estar mejor y quizás también nosotros, ¿no? Un poco las generaciones futuras, sobre todo yo tengo mucha esperanza en ellos, yo trabajo con jóvenes de 20 años, son mis alumnos, y cuando los escucho su lenguaje inclusivo, cuando hablan de veganismo, de derechos humanos, etcétera, primero me saca mucho de onda porque es una generación muy distinta, pero por otro lado también eso es como que te da mucho entusiasmo, ¿no? No todos los jóvenes están en esa lógica, pero pues de eso se trata, de ir encaminando las cosas hacia allá. Muchas gracias, Uriel, por el comentario. Quisiera alguien más externar su opinión, compartirnos algo. Creo que ha sido una conversación muy rica hoy, como la anterior, y bueno, nos quedan muchas cosas para ayudarnos a reflexionar. Yo como la vez pasada les agradezco muchísimo sus intervenciones, aprendo mucho aquí con ustedes, espero también que ustedes se hayan llevado algo y entre todos creo que pues, nos hemos enriquecido hoy muchísimo más de lo que estábamos a minutos antes, ayer. Les quiero compartir acá en WhatsApp un compendio, ¿no? Hace rato les estaba yo mostrando algunas láminas, algunas como infografías que vienen de un libro que se llama Guía del Buen Aliado, ¿sí? Esta es una serie de infografías sobre distintos temas, casi 80 temas distintos, ¿no? Hablan sobre el machismo, la violencia, las masculinidades, el feminismo, etcétera. Es un compendio muy didáctico, por eso me gusta y por eso se los quiero compartir, ¿no? Es muy didáctico porque justo uno puede agarrar una hoja y ver, mira qué interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tengo que entender que es necesario cambiar el modelo educativo para poder erradicar el machismo? Esa es la pregunta que lanzan y luego te dan una respuesta en 4 párrafos, con cifras, etcétera, etcétera. Entonces es muy,
muy útil para uno que anda trabajando, etcétera. Lo abres, lees una, dos de esas infografías, te llena de información muy valiosa y muy útil para comenzar a entender esto, ¿no? Tengo otros materiales, los voy a ir compartiendo. Estos se los voy a dejar de una vez para en WhatsApp, ahorita aquí en el grupo, ahí va. Y sí, yo los invito a que lo vayan hojeando, que lo vayan leyendo, compartiendo también, ¿no? Es un material muy asequible. Y bueno, pues, pues sin más agradecerles haber estado hoy aquí. Yo agradecerles a ustedes por por haberlos escuchado, haberlas escuchado. Y pues si les parece, nos vemos el próximo martes. Para hablar otra vez de estos temas. Vamos a trabajar el tema de violencia machista para ver todo ese crisol de violencias que cometemos todos los días, desde las más micro hasta las más bárbaras, y reflexionar sobre ese tema también. Muchas gracias. Pues gracias a todas, a todos. Gracias, Uriel, y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estén bien, hasta pronto. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 A los